Vista de que muchas personas recientemente se han acercado solicitándome algunas sugerencias o recomendaciones para enfrentar el EUNACOM, decidí hacer este video con la intención de poder ayudar y de poder dar mi visión sobre la prueba y qué cosas pudiéramos hacer. En primer lugar, y muy importante, debes recordar que el EUNACOM es un examen que es extremadamente rígido, estricto y absolutamente entrenable. Es rígido porque sus preguntas son muy estructuradas y muchas veces confunden por su forma de abordar cada patología o cada área a evaluar. Es estricto, pero es entrenable, ya que por un patrón podemos nosotros identificar qué nos quieren preguntar en cada ítem que se nos presenta en la prueba. También debes saber que tiene severas objeciones, tanto de forma, fondo y aplicación, que fueron hechas por la OMS y la OPS y que no han sido tomadas en cuenta por las autoridades responsables para mejorar el instrumento de evaluación. Estas objeciones o sugerencias las puedes encontrar en la página web buscando el informe sobre evaluación del EUNACOM entregado al MinSal por la OMS y la OPS. También, adicionalmente, recuerda que el EUNACOM en su esencia no mide el conocimiento, mide es tu capacidad de memorizar y cómo debes tú entender que tienes que responderle lo que se plantea en la pregunta y lo que por defecto debería ser, aunque muchas veces no esté ajustado a la realidad que puedas estar viviendo en un SAPU, en un consultorio, en un hospital. Entonces, debes entender que en ese instante de abordar la pregunta tienes que asumir que más que el conocimiento es lo que has podido memorizar y lo que se quiere que respondas en esa pregunta. Estos elementos que son ya muy conocidos, pero siempre es importante mencionarlo, que son 180 preguntas que se dividen en dos bloques de 90 y hay un intermedio de 30 minutos. Tiene, y coloco la palabra absurda porque así lo afirma el informe de la Organización Mundial de la Salud, tiene 5 opciones de respuesta, lo cual está sugerido que baje a 4 como instrumento metodológicamente validado. Utiliza también el obsoleto método de factor de corrección, algo que ya no se utiliza en las más grandes evaluaciones a nivel mundial, donde una mala resta 0.25 puntos. Y esto, digamos, entra en debate, ya que si la pregunta está diseñada de una forma que estadísticamente sea evaluadora de lo que el evaluado necesita saber, no deberíamos tener el factor de corrección. Luego de aplicada la prueba y en absoluto secreto, sin poder acceder a esta información, se eliminan las preguntas muy fáciles y muy difíciles, pudiendo llegar a ser hasta 25 a 30 preguntas eliminadas. La prueba es diseñada para validar el título de médico general, pero las preguntas están diseñadas por y para especialistas en cada área, incluyendo el análisis de imágenes como ecografías, tomografías, test de reactividad fetal y otros. Por lo tanto, debes entender que las preguntas de las especialidades van a ir enfocadas con un nivel de complejidad que obviamente no está hecho para un médico general, o al menos que no haya sido entrenado para responder este tipo de preguntas.
Como sugerencias ya finales que podría hacer para enfrentar el EUNACOM es que en los últimos días antes de la prueba, y ya cuando hayas repasado y estudiado todo, dedica 100% del tiempo a hacer pruebas y ensayos de preguntas, entendiendo que el formato de preguntar y coincidencias funcionan finalmente como un algoritmo que inevitablemente se repite. Dedica principalmente a manejar las áreas de medicina interna, pediatría y ginecobstetricia, que pasando estas 3 áreas, pasas la prueba. Obviamente tenemos el reto de que dentro de medicina interna, como medicina interna, te pueden preguntar cualquiera de las subespecialidades que a su vez están contempladas como otras áreas. Entonces ahí pues obviamente juega un poco ese elemento de cruzar las especialidades que se encuentran inmersas dentro de una especialidad madre. Importante es que pregunta que no entiendas de entrada, pásala. Regresa unos minutos después y no te detengas inicialmente tratando de entenderla, sin avanzar, porque te va a retrasar y te va a generar un estado de ansiedad que va a hacer que no entiendas aún más la pregunta. Si no la entiendes en una primera, segunda lectura, avanza y luego regresa. Eso te da una visión mucho más calmada y objetiva de la pregunta. Una estrategia útil es leer primero el final de la pregunta para entender qué es lo que te quieren preguntar y luego lees la pregunta ya sabiendo que debes extraer de ella. Eso te da una ventaja porque ya cuando estás leyendo la pregunta ya vas entendiendo qué es lo que necesitas hacer o diagnosticar. Cuando de las 5 opciones tengas clara de entrada cuál es, obviamente márcala sin dudar. Cuando de estas 5 opciones estés entre 2 opciones, responde la que consideres más próxima a lo que tú estás deduciendo en ese momento, pero respóndela. Cuando de las 5 opciones tengas 3 que pienses que son correctas, no la respondas, porque estadísticamente y por el formato como está hecha la pregunta, la probabilidad de que la tengas mala supera el 75%. Otro elemento importante es que es absolutamente falso que dejar muchas preguntas sin responder es mejor, porque el factor de corrección, porque no te va a restar tanto puntaje, pero recuerda que al final de la prueba van a eliminar preguntas y que no sabes cuántas van a ser y aún más no sabes si esas preguntas que van a eliminar son las que tú respondiste buenas. Entonces por eso es mejor basarse en un patrón estadístico del número de opciones que tengamos claras y responder en base a eso para que el número de preguntas sin contestar sea el mínimo. Y por último, lo más importante es controlar tu ansiedad, porque inevitablemente todos los médicos, cuando vamos a enfrentarnos al EUNACOM, tenemos una carga emocional de estrés, de ansiedad, de estar fuera de nuestro país, de estar enfrentando prácticamente con las manos atadas a la espalda, una prueba donde no podemos opinar, una prueba donde no podemos tener un feedback de lo que estamos haciendo, donde no podemos saber qué se eliminó, cómo se eliminó, por qué se eliminó, poder revisar qué preguntas tuve malas y también tener un feedback de en qué me equivoqué, qué áreas fueron las donde principalmente fallé. Entonces, obviamente todo esto genera una ansiedad que obviamente debemos tratar de controlarla para ese día ir lo más serenos posibles. Otro elemento muy importante es que no luches internamente con lo que sabes de antes, lo que ya tú traes de tu conocimiento base, con lo que debes marcar en la prueba. Recuerda que en este punto no estás siendo evaluado con los conocimientos, sino simplemente tu capacidad de memorizar
y de adaptarte a lo que quieren que respondas. Y entender que la frustración no es el camino correcto para enfrentar la prueba, porque no eres mejor ni peor médico si no pasas de entrada. Simplemente no estás estudiando para responder. Quizás estás estudiando más para aprender, para abarcar, y realmente el EUNACOM lo que te está pidiendo es que respondas lo que debes responder. Entonces, espero que te hayan sido útiles estos diversos elementos y que puedas echar mano a ellos en el momento y ya en los últimos días antes de la prueba, para que te permita tener una visión más clara y una posición más objetiva ante el EUNACOM.